Estaba sentado en la fría camilla, con la camiseta pegada a la espalda por el sudor. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre mi cabeza y el aire olía a desinfectante viejo y metal oxidado. Todavía me dolía el brazo por haberme caído por las escaleras del autobús. Pensé que eso era todo. Otro viaje a la sala de emergencias. Otro día más intentando existir sin molestar a nadie. Pero cuando entró el médico, se detuvo en la puerta como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez así fue. Me miró de arriba a abajo y luego a la tableta que tenía en las manos. Su rostro palideció. Sus ojos temblaron como si estuvieran leyendo algo que su cerebro se negaba a aceptar. Y luego dijo la frase que lo cambió todo. La señora está muerta, oficialmente, en el sistema. Moriste el 17 de marzo de 2014. No sé cómo estás aquí. Esto no es posible. Mi corazón se aceleró, no por emoción, sino por terror. Las manos empezaron a temblar. Un sudor frío le corría por las sienes. Me reí, por puro nerviosismo. Dijo que debe ser un error. Mostré mi DNI, mi carnet del centro de salud, incluso mi antiguo carnet de la biblioteca. Él simplemente negó con la cabeza. No es posible. Está todo aquí. Tu número de identificación, tu foto, tu huella digital. Tú fuiste enterrado hace más de 10 años. Me levanté de la camilla. Intenté mantener la calma. Mis piernas temblaban como bambú al viento. Una enfermera entró en la habitación. Ella le susurró algo al oído. Ambos me miraron como si fuera una sombra, como si estuviera violando alguna regla de la realidad solo por estar allí, como si mi presencia en ese hospital fuera incorrecta. Me pidieron que esperara. Me dejaron en silla de ruedas en el pasillo. Nadie me miró a los ojos. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Invisible, una mujer muerta con el corazón palpitante. Mi nombre es Elena Duarte. Tengo 68 años. Y en ese momento me di cuenta de que toda mi vida había sido borrada sin que yo lo supiera. O tal vez eliminado a propósito. Vivo en una discreta casa de huéspedes en una ciudad demasiado grande para preocuparse por mí. Limpio apartamentos para personas que no saben mi nombre. Cuido a una señora postrada en cama los martes y viernes. Envío dinero escondido a una nieta que ni siquiera sabe que soy su abuela. Hago todo en silencio, porque aprendí, por las malas, que el silencio salva. Que cuanto menos aparezcas, más posibilidades tienes de seguir con vida. Pero ese día, todo se vino abajo. Salí del hospital con un sobre en mis manos. El encargado dijo que, según el protocolo, tenían que entregarme una copia del formulario. Y ahí estaba, mi nombre completo, mi vieja foto, la fecha de la muerte, causa de la muerte, sobredosis de morfina tras un incendio en un alojamiento abandonado. Me quedé mirando ese periódico en la parada de autobús. El viento soplaba caliente y levantaba el polvo. Sentí náuseas. No morí en 2014, estaba vivo, estaba seguro. Recordé cada día, cada trabajo que hice para sobrevivir. Pero allí, sobre el papel, yo era un cadáver. Y no hubo ningún registro mío después de esa fecha, como si hubiera desaparecido del mundo. Pasé los siguientes días en silencio. Volví a trabajar como si nada hubiera pasado, pero por dentro algo se estaba rompiendo. En cada esquina veía fantasmas. Sentí como si alguien me estuviera mirando. Empecé a soñar con el fuego, con sirenas, con manos sacando mi cuerpo de los escombros, sueños que parecían recuerdos. Empecé a desconfiar de mi propia historia. ¿Y si esa muerte realmente hubiera ocurrido? ¿Y si alguien hubiera tomado mi nombre? O peor, ¿y si alguien hubiera borrado mi identidad por una razón que enterré en el pasado? La semana siguiente decidí investigar. No podía seguir viviendo como un error del sistema. Fui al registro civil de la ciudad donde supuestamente fallecí. Pedí una copia del certificado de defunción. El empleado me miró con recelo, pero me lo entregó. El certificado tenía de todo: mi nombre, mi edad, hasta mi número de identidad. Pero la firma del forense no coincide con ningún hospital de la zona. La funeraria que figura en el documento ya no existe. Y la dirección donde dijeron que encontraron el cuerpo era un antiguo almacén utilizado por personas sin hogar. Un lugar que conocía bien, porque viví allí durante casi 4 años. Sí, vivía en la calle, comí de la basura, dormí debajo de un paso elevado. Una vez me golpeó un guardia de seguridad, solo por intentar lavarme la cara en el lavabo de un baño público. Me llamaban Doña Lena, porque siempre llevaba trozos de madera para protegerme en las noches. Nadie sabía mi verdadero nombre, ya ni siquiera lo usé. Hasta el día desaparecí. Ahora todo tenía sentido. Esa muerte sobre el papel era demasiado conveniente.
Era como si alguien hubiera aprovechado mi ausencia para enterrarme de una vez por todas. Literalmente, alguien usó mi pasado para borrarme del presente. Y tal vez eso fue parte de un trato que yo mismo acepté, o me vi obligado a aceptarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue tan peligroso en mi pasado que justificaría borrar mi existencia? Esa noche, de vuelta llegué a casa y fui directo al fondo del armario. Saqué una caja de zapatos vieja, sellada con cinta adhesiva. Dentro estaba el brazalete del hospital donde di a luz a mi hija en 1984. Una foto rota de un hombre al que amaba y luego denuncié. Y una llave que ya no recordaba dónde estaba. Pero en ese momento, parecía ser lo único que todavía era real en mi historia. Si estás escuchando esto en este momento y sientes que el mundo te ha borrado, que tu nombre ya no vale nada, quiero que sepas, hay una salida. Pero todo comienza con valentía. El mismo coraje necesitaré para desenterrar todo lo que oculté durante más de 30 años. Deja un me gusta, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campanita. Aquí mostramos que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, por muy oscuro que haya sido el pasado. Y si ya has vivido algo similar, comenta con la palabra sombra, porque a veces hay que enfrentarse a la sombra para volver a existir de verdad. Pasé horas mirando esa llave en mi palma. Estaba hecha de hierro viejo, pequeña, oxidada en los bordes, pero desproporcionadamente pesada. No por el metal, sino por el recuerdo. Algo en ella me hizo sentir mal, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente quería olvidar. El pasado estaba regresando, y no suavemente. Volvería como un golpe en la puerta que no quieres abrir. Pero sabía que necesitaba abrirme, porque si alguien me enterrara vivo, tal vez sería con mi permiso. Y para entender por qué, necesitaba retroceder mucho más allá de 2014. Necesitaba volver al principio, a los escombros donde comenzó mi historia. El nombre de mi madre era Francisca. Era una mujer dura, con las manos agrietadas, mirada cansada y pocas palabras. Lavé ropa afuera, limpié, vendí brigadeiros en la estación cuando tenía tiempo. Nunca supe quién era mi padre, y ella nunca se propuso inventar uno. Crecí en un barrio de piso de tierra, donde el asfalto era un privilegio y el silencio sospechoso. A los 8 años ya conocía el olor del miedo. Era el olor de la pinga que traía mi tío cuando venía de visita, y también el olor a gasolina que usaban los pibes de la esquina para apagar los autos ajenos. A los 12 comencé a trabajar, no por elección, sino por necesidad. Mi madre enfermó, un tumor que la dejó postrada en cama. Limpiaba baños en panaderías y trapeaba en salones de belleza. A los 15 años dejé la escuela para siempre. En ese momento tenía una libreta con un solo verso escrito en la portada: el mundo no me perdonará, pero tal vez algún día me entienda. Ni siquiera sabía lo que eso significaba, pero hoy tiene más sentido que nunca. También fue a los 15 años cuando conocí a Sandro. Tenía 28 años. Conducía un Opal azul y siempre aparecía con chaqueta, zapatos lustrados y oliendo a colonia cara. Dijo que era un hombre de negocios. Más tarde descubrí que era un usurero y un corredor de autos robados. Pero en ese momento, para mí, él fue la única persona que me vio. Me llevó a comer coxiña a la estación de autobuses. Me dio cigarrillos de chocolate y me dijo que era más inteligente que todas las demás chicas juntas. Me aferré a ello como si fuera la salvación. Y tal vez lo fue, o al menos eso parecía. A los 16 años me fui a vivir con él. Mi madre ya había muerto. El ataúd se pagó con un préstamo que Sandro consiguió de uno de sus socios. Un valor que nunca me dijeron, pero que se convirtió en una deuda eterna. Al segundo mes de vivir con él, me pidió un favor. Lo único que había que hacer era llevar un sobre a una dirección del centro. Dijo que ni siquiera necesitaba abrirlo. Fue una entrega, nada más. Hice. Cuando regresé, me regaló 500 cruceros. Dinero suficiente para pagar 2 facturas de luz atrasadas, comprar comida y todavía le sobra algo para comprarse una blusa nueva. Él sonrió y dijo que yo era más útil que bonita. Después vinieron otras entregas. Maletas, sobres, paquetes. Nunca pregunté. Aprendí rápidamente a no hacer preguntas. Quien pide demasiado, desaparece. Vi esto todo el tiempo. Chicas que desaparecieron, chicos que desaparecieron de la noche a la mañana. La calle no se perdió a nadie. Ella simplemente lo siguió y aprendí a seguirla. A los 18 quedé embarazada. A Sandro no le gustó. Dijo que los niños eran un obstáculo para los negocios. Quería tener el bebé. Me dijo que eligiera él o la barriga. Elegí a mi hija y por eso me expulsaron.
Nos arrojó a mí y a 2 bolsas a la acera. Regresé al barrio donde crecí, pero la casa ya no era mía. Me quedé en una casa ocupada, luego en una pensión y luego en la calle. Nadie me dio trabajo con una barriga de 6 meses y sin dirección. Mi hija nació en un hospital público, con el corte de luz al día siguiente. Aún no tenía nombre. Solo después de una semana decidí llamarla Clara, porque incluso en medio de esa oscuridad, ella era luz. Durante un tiempo intenté vivir bien. Trabajé como cuidadora, lavandera, vendedora de dulces, pero fue poco, muy poco. Y cuando Clara enfermó, tuve que elegir: compra medicinas o compra comida. Fue entonces cuando tomé la primera decisión que nunca más olvidaré. Sí, un hombre apareció en la ocupación. Me conocí desde la época de Sandro. Dijo que necesitaba a alguien que se ocupara de los documentos. Pagó bien, muy bien. Acepté. Volví a hacer entregas, pero ahora sabía lo que llevaba: licencias falsas, certificados de nacimiento, pasaportes falsificados. Y comencé a aprender: mecanografiar, falsificar firmas, manipular papeles. Me convertí en la chica de los documentos. Fue rápido, discreto, eficiente. Recibí dinero en sobres, nunca demasiado a la vez. Pero basta, suficiente para pagar el plan de salud de Clara, suficiente para que ella estudie, lo suficiente para que nadie pase hambre. Pero todo tiene un precio. Un día le entregué un documento a un hombre que luego apareció muerto en el periódico. Dijeron que estaba usando una identidad falsa, uno de los míos. El otro día vi arrestar a una mujer con un pasaporte que yo había ayudado a falsificar. Fingí que no era yo, pero cada noticia era un golpe a la conciencia. Y aún así, continué, porque me dije a mí mismo que lo hice por amor, que todas las madres harían lo mismo, que fue culpa del sistema, que el mundo estaba demasiado sucio para que yo intentara estar limpio. Hasta que volvió Sandro. En 2006 vivía en una pequeña habitación con Clara, ya una adolescente. Apareció de la nada, dijo que tenía negocios, que me necesitaba otra vez. Me negué. Él se rió. Dijo que lo sabía todo. Sabía dónde vivía, dónde estudiaba mi hija, quiénes eran mis clientes. Y si no ayudaba, se aseguraría de borrarme de nuevo. De verdad esta vez. Fue entonces cuando acepté el trabajo más sucio de todos. Falsifiqué la identidad de un hombre que ahora sé que era buscado por trata de personas. Recibí 7,000 reales, pero el precio fue mi alma, porque días después, Clara desapareció por 2 noches. Cuando regresó, no quiso decir nada. Solo lloré, y lo supe. Sabía que era una represalia, o aviso. Esa noche quemé casi todos los documentos falsos que tenía. Tomé el dinero restante y huí. Fui a otra ciudad. Me escondí. Creé otro nombre. Y ahí terminó mi historia oficial. Morí, al menos en el papel. Pero ahora, en 2024, mi pasado me encontró nuevamente. Y ya no vino a pedir un favor. Venía a recoger lo pendiente. Cada error, cada omisión, cada elección se hace en nombre del amor, pero a expensas de la dignidad. Si te tocó esta parte de mi historia, comenta con la palabra clave, porque a veces es en las decisiones equivocadas donde plantamos el deseo de tomar la correcta. Si conoces a alguien que haya vivido una vida difícil, comparte este vídeo. A veces la salvación de alguien comienza con una historia contada en el momento adecuado. Y si aún no te has suscrito, haz clic ahora en el canal Emotion of Age. Aquí, cada verdad tiene el poder de liberar un alma. Después de esa noche en la que me enfrenté a la caja del pasado, algo cambió. No afuera, pero dentro de mí. El silencio de mi rutina se sintió más pesado, como si cada rincón escondiera ojos, como si cada paso resonara más fuerte de lo que debería. Y tal vez fuera verdad, porque a la mañana siguiente, cuando llegué a casa de la señora que cuidaba los martes, encontré un sobre manila debajo de la puerta. No hubo remitente, sin dirección, solo mi nombre real escrito a mano, un nombre que nadie había utilizado durante casi 20 años. Abrí el sobre con cuidado. En el interior solo había una foto. Fue de mi parte, sentado en la parada del autobús. Llevaba la misma ropa que el día anterior. La imagen era reciente. Alguien me había seguido. Alguien sabía que estaba vivo. Y querías que yo supiera eso. No fue solo una advertencia, fue una declaración. Me encontraron. Mi primera reacción fue negarlo. Intenté pensar que podría ser un error, pero el corazón no miente. La sensación de ser perseguido y observado era real. Los fantasmas del pasado olían, y podía olerlos. Olor a ropa sudada que lleva mucho tiempo guardada. Un olor a sótano húmedo, a archivos viejos, a miedo escondido en la pared.
En los días siguientes comenzaron a aparecer más señales. Mi celular sonó y colgó sin que nadie respondiera. Alguien envió un mensaje sin texto, solo con una ubicación marcada en un callejón del centro. Lo eliminé inmediatamente, pero la sensación de asfixia creció. Dormí mal. Me despertaba al amanecer escuchando pasos que tal vez ni siquiera estuvieran allí. Cada ruido de coche parecía una advertencia. Cada mirada persistente me hacía querer correr. Fue un miércoles que recibí la primera llamada directa. Respondí sin pensar, pensando que era de la pensión donde vivía. La voz al otro lado de la línea era baja, masculina, arrastrando las palabras. Dijeron que moriste. Pensé que era verdad, pero luego apareciste tú, y ahora todos querrán saber por qué. Colgué sin decir nada. El número estaba oculto. Fui al baño y vomité. Esto no fue solo persecución, fue un chantaje. Y cuando llega el chantaje, lo que está en juego no es solo el pasado, es el presente, es supervivencia. Pensé en ir a la policía, pero decir que estaba vivo, que alguien me estaba siguiendo, que me habían dado por muerto y ahora era una amenaza viva para alguien, ni siquiera yo entendía realmente el tamaño del agujero en el que me encontraba. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien a quien debería haber buscado hace mucho tiempo, un amigo de la infancia. Clara nunca supo que existía. Su nombre era Yolanda. Hoy trabaja como asistente en una oficina de registro. Quedamos en encontrarnos en una cafetería sencilla, alejada del centro. Ella me miró como si viera un fantasma. Me abrazó con fuerza. Me preguntó dónde había estado todos estos años. Conté parte de la historia. Lo suficiente para que ella entendiera que necesitaba ayuda, pero no lo suficiente como para que me juzgara. Le pedí que verificara si había algún proceso, algún movimiento a mi nombre en los últimos años. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que me daría una respuesta al día siguiente, pero la respuesta llegó primero. Esa noche entraron en mi habitación. La puerta estaba cerrada. Estoy seguro de que, pero cuando llegué a casa del trabajo, la cerradura estaba marcada. Todo parecía estar en su lugar, excepto por un detalle. La caja con los objetos antiguos estaba abierta, y la llave desapareció. Me senté en el suelo, me temblaban las manos. Esa llave era la única conexión que aún tenía con un lugar que tal vez escondía más verdades, y ahora la habían secuestrado. Quien me estaba persiguiendo sabía exactamente dónde buscar. Al día siguiente, Yolanda me llamó con voz temblorosa. Dijo que había mirado los registros y apareció algo extraño. Alguien reactivó mi CPF hace 3 meses, pero no fui yo. Es más, me abrieron una cuenta bancaria con mi nombre real. En una agencia de una ciudad vecina, se ha realizado un gran depósito en la cuenta, 12,000 reales. Luego el dinero desapareció. Eso fue todo. Estaba siendo utilizado. Mi identidad, incluso muerta en el sistema, había vuelto a la vida por otros medios. Y ahora yo era una bomba de tiempo. Porque si eso se filtrara, si algún organismo de investigación cruzara los datos, me podrían acusar de fraude, blanqueo o algo peor. Y más que eso, podrían volver a silenciarme. Esa misma tarde recibí otro sobre, sin remitente. En el interior, una nueva foto. Esta vez fue Clara, salir de un mercado, con su hijo en su regazo, mi nieto. El mensaje fue claro, lo sabían todo. Dónde estaba yo, dónde vivía mi hija, dónde estudió mi nieto. Sentí que se me helaba la sangre. Agarré mi mochila, puse dentro lo que quedaba de dinero, los documentos falsos que aún guardaba, la foto, mi celular y salí corriendo. No sabía dónde, pero sabía que no podía quedarme quieta más, porque ahora no se trataba solo de mí, se trataba de mi familia, sobre no permitir que nadie más pague por los errores que cometí. En la estación, antes de embarcar hacia una ciudad donde nadie me conocía, recibí una última llamada. Era la misma voz baja. Has tenido demasiado tiempo para esconderte. Ahora es el momento de decidir de qué lado de la historia quieres morir. Colgué. No hubo más tiempo para escapar. Por primera vez en décadas, me di cuenta de que huir ya no me protegería. De lo contrario, yo era el único que podía proteger a quien me quedaba, y eso significaba enfrentar lo que sea que estuviera detrás de esa llave, de ese certificado de defunción, de esa cuenta reactivada, de mi nombre sucio en documentos que no firmé. Ya era hora de volver, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era hora de dejar de sobrevivir y empezar a existir de verdad. Si estás siguiendo esta historia y sientes que en algún momento tú también intentaste esconderte de tu pasado, comenta ahora con la palabra huella, porque por mucho que corramos, siempre dejamos huellas.
Y a veces, son ellos quienes nos salvan. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho y activa la campanita. Cada episodio es un recordatorio de que huir nunca sana, solo la confrontación libera, y está más cerca que nunca. Me bajé del autobús con el estómago revuelto. La ciudad a donde regresé no había cambiado mucho, pero los ojos que me veían parecían diferentes, como si, incluso en silencio, las paredes susurraran mi verdadero nombre. En cada esquina, una advertencia tácita. Sabía a dónde tenía que ir. La llave había desaparecido, pero mi recuerdo aún estaba vívido, y me llevó a un antiguo almacén en la zona industrial, un lugar que solía ser utilizado como refugio improvisado y que, durante un tiempo, fue el único techo que tuve. Entré con el corazón acelerado. Todo estaba cubierto de polvo, cristales rotos, olor a humedad y orina vieja. Pero al fondo, detrás de una pared de ladrillos sueltos, había una caja de metal, y dentro encontré lo que parecía un cuaderno de contabilidad. Nombres, fechas, valores, documentos antiguos, evidencia, registros detallados de transacciones realizadas con identidades falsas. Algunas firmas eran mías, otros de personas que pensé que estaban muertas o desaparecidas. Y al final, una hoja suelta, con un nombre escrito en rojo: Clara Duarte, mi hija. Su nombre ahí, en medio de ese archivo podrido, en medio de ese barro. Eso fue un puñetazo en la garganta. Una parte de mí ya sospechaba, pero ver, tocar, sentir, es diferente. Eso no se trataba solo de mí. Habían utilizado a mi hija, o planeaba usarlo. Y si eso estaba en las manos equivocadas, podrían acusarla, involucrarla, arrastrarla al mismo infierno por el que yo pasé. Esa noche intenté llamarla. El teléfono sonó 3 veces. Entonces respondió una voz fría, un hombre. Solo dijo que Clara no quería hablar conmigo y que, a partir de ese momento, sería mejor para mí no insistir más. La llamada se cortó, y lo entendí. Clara lo sabía, o alguien le contó alguna versión de mí. Quizás mostraron parte de la historia, quizás mintieron, pero el daño ya estaba hecho. 2 días después, se emitió un informe en la televisión local, un periódico comunitario, transmitido en línea. Mostraba documentos antiguos, una foto mía borrosa, y el titular era claro: identidad falsa, documentos ilegales y una mujer oficialmente muerta que reaparece con movimientos sospechosos. No mencionaron mi nombre completo, pero era cuestión de tiempo. El periodista dijo que había una investigación en curso sobre fraude en registros civiles antiguos y que había conexiones con personas vinculadas a redes de inmigración ilegal. Parte del contenido procedía exactamente de lo que había encontrado en el almacén. Alguien había filtrado. Esa misma noche recibí un audio por WhatsApp. Era de Clara. Su voz era ahogada, temblorosa. Dijo que necesitaba saber la verdad, que la gente había llamado a su puerta. Me mostraron fotos mías. Quien preguntó sobre las transacciones, sobre cuentas, sobre crímenes. Dijo que estaba siendo amenazada, que su hijo estaba en riesgo y ya no sabía en quién confiar. Allí mi corazón se desplomó. Todo lo que había hecho para protegerla, todas mis huidas, mis silencios, mis ausencias, ahora se volvían contra ella. Y peor, contra mi nieto. La vida que luché por no ensuciarse estaba ahogando en el barro de mi pasado. Busqué ayuda. Llamé a Yolanda. Le pedí que comprobara si algún abogado del Departamento de Defensa podía asesorarme. No pude aparecer en público todavía, pero necesitaba protegerme a mí y a Clara. Me envió el contacto de un defensor que debe ser de confianza. Fui hacia él. Solo le expliqué lo esencial, pero él ya lo sabía. Cuando entré a la habitación, me miró como si ya hubiera esperado mi visita. Dijo que mi nombre apareció en un aviso anónimo, que documentos con mi firma circulaban en una investigación de lavado de dinero, que las cuentas abiertas a mi nombre estaban siendo rastreadas por un organismo internacional. Y para colmo, alguien de mi pasado había dado una declaración. Alguien que me conoció en los años en que hacía servicios ilegales. Alguien que pensé que se había ido. No dijo el nombre, pero lo sabía. Solo podría ser Sandro. La semana siguiente, Clara me envió un mensaje. Hizo una cita. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño parque cercano a donde ella vivía, la encontré sentada en un banco, con los ojos hundidos y los brazos cruzados. Ella no me abrazó. Él no sonrió. Simplemente me miró como si estuviera tratando de ver algo detrás de mi piel. Y luego dijo, con voz firme y fría: me mentiste toda mi vida. ¿Qué tengo ahora? Un nombre empañado, una historia contaminada.
Mi hijo siendo seguido. Me tratan como a un criminal. ¿Fue este el legado que me dejaste? Intenté hablar. Dijo que todo lo que hice fue por amor, que cada mentira era un intento de protegerla, que no elegí ese camino, sino que fui empujado por un mundo que nunca me dio opción. Pero ella no quería escuchar. Se levantó, me arrojó una carpeta en el regazo y dijo: «No eres solo un error del sistema, eres un error en mi vida. Morí el día que descubrí quién eras realmente». Ella se fue, y ahí, solo en el banquillo, con esa carpeta de documentos y lágrimas que no podía controlar, me derrumbé. Por primera vez en muchos años, sentí que realmente desaparecía, no para escondernos, pero sí para dejar de existir, para no causar más dolor, para no cargar más culpa. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el árbol. Vi niños jugando, pasaba una pareja con un perro, y allí estaba yo, invisible de nuevo, pero no como antes, no como superviviente, pero como alguien completamente destrozado. Fue esa noche que regresé a la habitación de la casa de huéspedes. Encendí la grabadora de mi celular y comencé a contarlo todo. No me gusta desahogarme, pero como récord, porque si desapareciera definitivamente, al menos mi historia estaría ahí, desnudo, sin retoques, sin versiones, realmente. Y fue en esa grabación que me dije, en voz alta, por primera vez: ya basta, no me esconderé más. No dejaré que mi hija pague por mis pecados. No aceptaré que la gente utilice mi silencio como arma. Puede que haya vivido como un error, pero moriré como la verdad. Si has llegado hasta aquí y sabes lo que es ser juzgado por lo que escondiste para proteger a quienes amas, comenta con la palabra verdad, porque, al final, solo ella puede liberarnos. Y si esta historia está conmovedora contigo, suscríbete ahora al canal Emosound The Age, activa la campana y comparte este episodio con alguien que guarda demasiados secretos, porque una vida no tiene por qué terminar como empezó. Todavía hay tiempo. A la mañana siguiente me desperté con un gol. Su cuerpo todavía estaba pesado, sus ojos estaban hinchados y su garganta ardía como si hubiera estado llorando por dentro toda la noche. Pero la decisión que tomé allí, sentada en el borde de aquella cama con un colchón fino, fue diferente a cualquier otra anterior. Por una vez, no iba a huir, no me iba a callar, no iba a aceptar que me trataran como un error que debía permanecer oculto. Si iba a colapsar, déjelo en pie. Tomé mi viejo celular, lo enchufé al cargador y entré en la carpeta de audio y grabaciones. Empecé a organizar todo. Había conversaciones antiguas con Yolanda, impresiones de mensajes, fotografías de certificados, imágenes del libro de registro que encontré en el depósito. Reuní todo en una carpeta en línea, pero faltaba algo. Una pieza que podría hacer que otros escuchen, porque el mundo no escucha a una mujer anciana, destrozada, marcada por un pasado criminal, a menos que tenga algo que les haga prestar atención. Así que volví a Yolanda. Le dije todo. Ya no lo oculté. Por primera vez pronuncié claramente el nombre de Sandro. Le hablé de los documentos falsificados, de las amenazas, de los depósitos recientes, del chantaje. Ella escuchó todo en silencio. Luego me llevó a un cuarto privado del registro civil donde trabajaba y abrió un expediente que mantenía oculto. Eran copias de documentos antiguos, de cuando Sandro intentó registrar una empresa a nombre de una mujer ya fallecida. La firma era similar a la mía, pero no fue mío. Estaba usando los mismos métodos que aprendió de mí, ahora en mi contra. Yolanda me dio el contacto de un abogado penalista que trabajó en casos delicados, una mujer más joven llamada Teresa, pero que anteriormente había defendido a víctimas del sistema. Nos reunimos en una cafetería discreta y traje una copia física de la carpeta de pruebas. Teresa hojeó los papeles con calma. Ella no dijo nada durante unos minutos, y luego me miró a los ojos con expresión firme. Lo que tienes aquí no es solo una defensa. Son municiones. Esto podría derribar a Sandro, puede involucrar a fiscales, agentes de policía e incluso empresarios. ¿Eres consciente del riesgo? Negué con la cabeza. Dijo que ya había perdido todo lo que podía perder. Ahora solo quería salvar lo que quedaba. Teresa entonces propuso un plan. Utilizaríamos el material para presentar una solicitud oficial de protección bajo el alegato de reporte colaborativo. Pero primero necesitábamos una grabación. Algo que fuera más que documentos, algo que vinculaba directamente a Sandro con las recientes amenazas. Fue entonces cuando pensé en usar el número oculto que siempre me llamaba. Envié un mensaje, fingiendo rendirme. Dijo que quería hablar,
que estaba dispuesto a dejar de indagar en el pasado, que tal vez pueda volver a ser útil, y mordió el anzuelo. Respondió con una dirección y hora. Nuestro encuentro estaba previsto para la noche siguiente, en un antiguo hotel, en el barrio más olvidado de la ciudad. Teresa proporcionó equipo de grabación oculto. Llevaba una blusa con micrófono incorporado. Entré a la recepción con el alma temblando, pero el rostro tranquilo. Subí las escaleras con las rodillas débiles. Cuando abrí la puerta del dormitorio, Sandro estaba allí, el mismo fuerte olor a colonia, la misma mirada burlona, como si los años no hubieran pasado. Me miró con esa sonrisa torcida y dijo que tenía razón al mirar, que tal vez todavía había un lugar para mí, siempre y cuando supiera comportarme. Esos tiempos eran diferentes ahora, y que, si cooperaba, podría incluso limpiar el nombre de mi hija, siempre y cuando borrara los rastros de lo que encontré. Hablaba como si mi vida fuera un contrato vencido, como si mi cuerpo fuera una deuda pendiente. Le dejé hablar, grabé cada palabra. Cuando se acercó y trató de tocarme, retrocedí. Dijo que necesitaba tiempo, en lo que quería pensar. Él se rió. Dijo que el tiempo era un lujo para quienes todavía estaban vivos en el papel. Me acompañó hasta la puerta y me susurró al oído que, si hacía algo gracioso, lo que me pasó en 2014 podría volver a suceder, que ya me había matado una vez en el sistema. Podría hacerlo de nuevo. Salí de allí sintiendo frío en las piernas, pero con la certeza de que tenía las pruebas que necesitaba. Le entregué el material a Teresa a la mañana siguiente. Ella registró todo, y en menos de 72 horas se abrió una orden de investigación. La policía, que antes parecía ignorarme, ahora tenía entre manos algo que implicaba corrupción, fraude notarial, blanqueo de dinero y ocultación de identidad. Uno de los fiscales del caso era joven, hijo de una mujer que ya había sido víctima de una estafa similar. Él no sabía quién era yo, pero luego de escuchar los audios, decidió actuar. Y entonces la marea empezó a cambiar. Por una vez, no fui yo quien huyó, era Sandro escondido. Desapareció de casa, dejó la oficina vacía. Una semana después, se filtró a la prensa un audio suyo. Alabama. Alguien dentro de su círculo comenzó a hablar. El artículo apareció en los periódicos con el título El regreso de la mujer que mató el sistema. Usaron una imagen de cuando yo era más joven, con el rostro medio cubierto, caminando por la calle con mi hija en el regazo. Era una foto antigua, pero poderosa. Una mujer que se había dado por muerta ahora expuso todo un plan. Clara me llamó después de ver el informe. Ella lloró, dijo que no sabía nada, quien creyó lo que le dijeron, que pensaba que yo era un riesgo, pero ahora, al ver los audios, al ver las evidencias, empezó a comprender. Se disculpó, no porque me alejara, sino porque fácilmente creí que yo era el monstruo que decían que era. Lo entendí, y por primera vez en años pudimos hablar como dos mujeres, no como una madre y una hija separadas por el dolor. Todavía no era libre, pero ella ya no era una prisionera. Por primera vez fui el agente de mi propia historia y sentí, a pesar de todos los riesgos, que la verdad me estaba devolviendo algo que nunca tuve, el control. Si has llegado hasta aquí y ya sentiste el sabor amargo de ser silenciado, comenta con la palabra reacción, porque a veces la mayor venganza es simplemente sobrevivir y contar la historia como realmente fue. Si este giro de los acontecimientos te conmovió, compártelo con alguien que necesite coraje para reaccionar. Y no olvides suscribirte al canal Emotion of Age. Aquí cada verdad es un paso hacia la recuperación de la dignidad, incluso después de toda una vida de ser borrado. La semana anterior a la audiencia apenas dormí. El cuerpo reaccionó como si sintiera que el mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Pero, a diferencia de otras veces, no sentí miedo. Sentí peso, sentí el recuerdo, sentí la responsabilidad de honrar cada paso de mi propia historia. Llegó un momento en el que me di cuenta de que ya no tenía sentido luchar para limpiar mi nombre, porque mi nombre no necesitaba ser limpiado, necesitaba estar completo, incluso con las manchas. La sala del foro era sencilla, pero llena de tensión. Las sillas de madera, el ventilador de techo, los papeles amontonados encima de la mesa del juez. Todo parecía demasiado pequeño para contener lo que estaba por suceder. Entré acompañada de la abogada Teresa. Vestía ropa discreta, pelo recogido, mira firme. Al otro lado de la habitación, Sandro, a diferencia de antes, no sonrió. Su rostro estaba demacrado.
pero sus ojos aún contenían veneno, como si estuviera seguro de que saldría limpio, como siempre hacía. El juez pidió silencio. Los representantes del fiscal estuvieron atentos. No se trataba solo de documentos falsificados. Ahora había sospechas de soborno, omisión de identidad, asociación con grupos que trasladaban personas entre estados con nombres alterados. Y en medio de todo, estaba yo, la mujer que el sistema dijo que estaba muerta. Teresa fue clara en su presentación. Expuso los audios, copias de transacciones, registros de la cuenta reactivada y finalmente mostró la grabación en la que Sandro admitió que me había borrado una vez y que podía volver a hacerlo. Eso silenció la habitación. El juez pidió escucharlo nuevamente y luego me llamaron. Cuando me levanté, me temblaban las piernas, pero no el corazón. Me había dicho esas palabras tantas veces que ahora era como si vivieran por sí solas. El juez me pidió que le dijera lo que sabía. Respiré hondo y comencé. Le dije todo. Desde los 15 años, cuando me sentía atraída por un hombre que decía verme. Hablé de partos, documentos, hambre, maternidad precoz. Hablé de la necesidad que me empujó a una vida sucia y de las veces que intenté irme, pero el chantaje y el miedo me obligaron a volver. Hablé de mi hija, de cómo le oculté la verdad pensando que así la protegería. Hablé de las pruebas que encontré, del sistema que me mató en el papel y que casi me mata en el alma. El juez escuchó en silencio, pero lo que más me llamó la atención fue la presencia de Clara, sentada en la última fila. Ella no apartó la mirada, y allí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista tal como era. Una mujer que se equivocó, que mintió, que eligió mal, pero que estuvo ahí, de pie, completo, firme. Sandro intentó defenderse. Dijo que la grabación fue montada, que yo era parte del plan, que intentaba utilizar la justicia para vengarse de un viejo rechazo. Me llamó basura disfrazada de víctima, y en ese momento el juez interrumpió. Dijo que este no era un tribunal de injurias, y que se estaban comprobando seriamente los hechos. Por primera vez, las palabras de Sandro no tuvieron peso. Por una vez, él era el hombre que necesitaba explicarse. Al final, el juez ordenó la apertura de proceso penal contra él y sus cómplices. El proceso sería largo, pero las pruebas que aportamos fueron suficientes para retirarlo de circulación. En mi caso, el caso sería reevaluado en otro proceso, a partir del reconocimiento de mi condición de testigo cooperante. No fue una absolución completa, pero fue un paso, un comienzo. Al abandonar el foro, la prensa me rodeó. Algunas cámaras, micrófonos improvisados, celulares grabando. Alguien me preguntó por qué había regresado. Otro me preguntó si me arrepentía de lo que hice. Miré a la cámara más cercana, respiré hondo y dije: lamento haber estado en silencio durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber sobrevivido, porque ahora finalmente puedo existir de verdad. Clara se acercó. No dije nada, pero él me abrazó. Y ese abrazo, silencioso, contenido, fue más fuerte que cualquier perdón. Fue un comienzo. No es el comienzo de una nueva vida perfecta, pero el comienzo de una vida posible, con límites, con dolor, con verdades y con dignidad. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me senté frente al espejo. Me miré con atención. Las arrugas, las manchas, las marcas del tiempo. Ningún maquillaje podría borrar lo que experimenté, pero por primera vez me sentí orgulloso. No porque fuera perfecto, pero por no dejarme borrar, por elegir afrontarlo cuando lo más fácil hubiera sido seguir huyendo. Si has visto hasta aquí y has sentido que esta historia le habla a la tuya, comenta con la palabra dignidad, porque no importa lo que intentaron hacer con tu historia, todavía hay tiempo para reescribir el final. Si esta escena te conmovió, deja un me gusta ahora, suscríbete al canal Emosound de Agencia, activa la campanita y comparte con alguien que necesite recordar que existir es un derecho y que, incluso cuando el mundo nos considera muertos, todavía podemos elegir vivir. Han pasado 6 meses desde el día en que miré mi pasado a los ojos y decidí no dar marcha atrás. Y ahora, cada mañana tiene un sabor diferente. No es una vida perfecta, no hay alfombra roja ni medalla en el pecho, pero hay paz. Y eso, al fin y al cabo, es lujo. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la parte trasera de una casa sencilla. Una habitación, un lavabo, una ventana que da a un árbol lleno de pájaros. La dueña de la casa es una viuda de voz dulce y manos callosas. Me llama Elena, aunque sabe que esto es solo una parte de mí.
Hago pasteles personalizados. Cocino con manos que alguna vez sostuvieron sobres manchados de miedo. Hoy mezclan la harina con cariño. Lo entrego en bicicleta, con un delantal de flores que me regaló la nieta de mi vecina. No me avergüenzo de la sencillez. Ella es la que me sostiene. Clara viene a verme cada 2 semanas. Todavía nos estamos reconociendo a nosotros mismos. No hay abrazos fuertes ni promesas exageradas. Solo café en el balcón, conversaciones breves, miradas de prueba. Me cuenta sobre la escuela de su hijo, las boletas de calificaciones, las dificultades. Escucho, sonrío, pido lo que sea necesario. Cuando se va, deja una bolsa con ropa usada, fruta fresca y una nota. El último dijo solo una frase: todavía estoy aprendiendo a entenderte, pero lo estoy intentando. Mi nieto me llamó abuela por primera vez hace 3 semanas. Me miró mientras dibujaba con él en la mesa y dijo con naturalidad: abuela, ¿me puedes dar el azul? Casi se me cae el lápiz. No lloré en ese momento, solo más tarde, en el baño, no para el azul, pero por todo lo que fue gris durante tanto tiempo. Algunas de las causas contra Sandro siguen abiertas. Se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrolla el caso. Algunas de las personas que lo protegieron ya no pueden defenderlo. La evidencia que proporcionamos generó más investigaciones. Surgieron nuevos nombres. Algunos cayeron, otros desaparecieron. La verdad no se detuvo conmigo. Ella lo siguió, como un río que, después de estar mucho tiempo represado, rompe el dique y despeja el camino. Todavía me mencionan en algunos periódicos. A veces con respeto, otros con criterio. Pero ahora no me importa. Ya no vivo de la imagen, vivo por la esencia. Camino con la cabeza en alto no porque haya olvidado lo que fui, sino porque finalmente acepté. Y solo cuando lo acepté, pude cambiar. Participo en un grupo de apoyo a mujeres que han salido del sistema penitenciario. Hablo poco, escucho mucho, pero cuando me piden que cuente mi historia, ya no la escondo. Lo digo con todas las palabras. Fui declarado muerto por el Estado. El miedo me silenció, pero elegí regresar, no para arreglarlo todo, pero seguir viviendo con lo que todavía era mío. Mi mayor temor siempre ha sido el de ser rechazado por quienes más amaba, pero hoy lo entiendo. El verdadero amor también requiere distancia, límite, y Clara me enseñó eso. Ella me ama de cualquier forma que pueda, y la amo como aprendí. No somos una familia de comerciales de televisión, somos reales, y al final, eso es lo que importa. La vieja pulsera del hospital está ahora encima de la cómoda, no como un recordatorio del dolor, pero como prueba de que un día di a luz, y que, a pesar de todo, pude dar vida. La antigua llave nunca fue recuperada. Quizás alguien se lo llevó, quizás simplemente desapareció, pero no es necesario, porque las puertas que necesitaba abrir estaban dentro de mí. A veces la gente me pregunta si cambiaría algo, y mi respuesta es simple: cambiaría el silencio. Habría hablado antes. Habría contado mi historia antes de que me obligaran a contarla, porque el silencio prolonga la culpa, y la culpa solo te impide vivir. Me llevó décadas comprender que, más que perdón, lo que necesitaba era permiso. Permiso para empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí y estás cargando con el peso de historias que nadie conoce, debes saber que no estás solo. Ninguna mujer llega a los 60 sin cicatrices, pero cada cicatriz es un mapa de lo que sobrevivimos. Y cada mapa puede llevarnos a un lugar nuevo, un lugar donde ya no necesitamos fingir, donde podemos simplemente respirar. Hoy, al final de cada tarde, me siento en el balcón con una taza de té. Oigo los sonidos de la calle, los niños jugando, los perros ladrando. Ya no necesito huir, ya no necesito esconderme. Yo existo, y esta existencia, aunque sea simple, es mi mayor logro. Si esta historia habló de alguna parte de ti que estaba olvidada, comenta con la palabra renacer. Porque a veces lo único que necesitamos es una oportunidad de volver a respirar. Si conoces a alguien que carga secretos como heridas, comparte este video. A veces, escuchar una historia real es el primer paso para contar la propia. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emosound Age y activa la campana. Aquí no contamos historias sobre los que cayeron. Contamos historias de quienes decidieron levantarse, incluso después de ser dados por muertos. Porque nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Nunca es demasiado tarde para existir. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Algunas historias no terminan con un remate.
Algunas historias continúan incluso después de la última página, porque la vida no sigue un guión, se extiende en los silencios, en las decisiones cotidianas, en las miradas que dicen todo lo que las palabras aún no pueden decir. Y así fue como fue mi historia, sin aplausos, sin titulares, pero con pequeños gestos que, juntos, construyeron algo más grande que la redención. Construyeron pertenencia. Han pasado unos meses más desde que Clara me abrazó en el juzgado, y, en ese tiempo, aprendí a vivir sin esperar el momento perfecto. Empecé a aceptar que algunas heridas no sanan del todo. Ese verdadero perdón no es olvidar lo sucedido, sino elegir vivir con el dolor sin albergar resentimiento. Clara no volvió a vivir cerca de mí. Continuó su vida con firmeza, criando a mi nieto con una valentía que reconozco porque es la misma que tantas veces necesité. Pero hoy me escribe mensajes cortos. Envía fotos del niño comiendo helado, dibujando, durmiendo con el perro en su regazo. Y eso, para mí, es más que suficiente, porque ahora existo en su vida, aunque todavía sea reacio. El caso contra Sandro avanza. Fue trasladado a un centro penitenciario de mediana seguridad. Rechazó un acuerdo. Intentó sobornar a personas dentro del sistema, pero la evidencia habla más que su arrogancia. Uno de sus antiguos socios buscó a Teresa y le entregó documentos que vinculaban el plan con el fraude internacional. La verdad creció, salió de mí, se convirtió en una denuncia, una demanda, un movimiento, y eso me hace respirar con menos dificultad. El otro día recibí una carta anónima. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa. Simplemente decía que había sido más fuerte que muchos hombres, que mi historia fue conocida por mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Al final de la carta no había firma, solo una flor seca, pegada con cinta adhesiva. Guardé esta flor dentro de mi vieja Biblia, no por religión, sino por respeto al símbolo, porque había pruebas de que mi historia, por torcida que fuera, sirvió como raíz para que algo floreciera en otro lugar. Seguí asistiendo al grupo de apoyo. Ahora hablo más. Abro las palabras lentamente, como quien desenrolla un hilo que lleva años atascado. Las otras mujeres escuchan con los ojos húmedos. Muchos se identifican con partes de mi trayectoria. Algunos niños perdidos. Otros fueron traicionados por gente de sangre. Algunos intentan conseguir un trabajo después de los 60 y no saben por dónde empezar de nuevo. No tengo todas las respuestas, pero digo lo que aprendí con dolor. Un nuevo comienzo no tiene edad, pero requiere elección y perseverancia. Los sábados doy clases de alfabetización en un centro comunitario. Enseñar a leer y escribir a las mujeres después de los 50 es como devolverles la voz a quienes han sido silenciados toda su vida. Cuando una de ellas firma su nombre por primera vez y llora, me recuerdo tratando de reconocerme en el espejo cuando descubrí que estaba muerta en el sistema. Hoy mi nombre está limpio en el papel, pero lo más importante es que está limpio por dentro. Todavía me asustan los ruidos repentinos. Todavía cierro la puerta con doble llave. Todavía tengo noches en las que sueño con coches, con documentos quemados, con Clara volviéndome la cara, pero me despierto, respiro hondo y elijo levantarme, porque el miedo ya no me controla. Él camina conmigo, pero no dicta la dirección. Un periodista se acercó a mí para escribir un libro basado en mi historia. Me negué. Aún no es el momento. Todavía no me siento preparado para que otras voces filtren lo que a mí me llevó tanto tiempo entender por mi cuenta. Pero prometí que algún día estaré escribir con mis propias palabras, a mi ritmo, sin cortes, sin marcos. La verdad es que no todas las historias necesitan ser el centro de atención. Algunas simplemente necesitan ser contadas en el momento adecuado y a las personas adecuadas. Y si hoy has llegado hasta aquí, quizás sea porque esta historia también tenía algo que decir sobre la tuya, porque todos tenemos algo que nos gustaría enterrar. Todos hemos fingido estar muertos para el mundo en algún momento, pero hay belleza en volver a la superficie, incluso cansado, incluso herido. A veces la gente me pregunta si ahora soy feliz. Yo digo que no se trata de felicidad, se trata de paz. Se trata de poder sentarme en un banco del parque sin pensar que alguien me reconocerá tal como era. Se trata de pasear por el mercado y elegir naranjas con tranquilidad, sin miedo a que nos sigan. Se trata de recibir un buen día de un desconocido y responderle con una sonrisa sincera. Eso, para mí, es paz. Y si has seguido todo hasta ahora, debes saber que también puedes experimentar esta paz. No importa que tan profundo hayas caído,
No importa cuántos errores cometas, siempre hay un punto de retorno. Y a veces ese punto comienza con una simple elección: decir verdad, pararse frente a quien intentó borrarte, o simplemente decidir vivir. Si esta parte de la historia te dio esperanza, comenta con la palabra resistencia, porque resistir es el primer paso para empezar de nuevo. Comparte con alguien que necesita fortaleza, un ejemplo, una prueba viva de que la dignidad no se pierde para siempre. Y si aún no lo has hecho, deja tu me gusta, suscríbete al canal Emosound the Age, activa la campanita. Aquí, cada historia es un grito contra la eliminación, y cada nuevo comienzo es una prueba de que vivir con sinceridad es el mayor acto de valentía. Los ecos de la verdad tienen su propio tiempo. No llegan con ruido ni confeti, llegan lentamente a través de mensajes discretos, llamadas inesperadas, miradas que antes se evitaban y que ahora duran más de 3 segundos. Así es exactamente como las consecuencias comenzaron a afectar otras vidas a mi alrededor. Una de las mujeres del grupo de apoyo, llamada Verónica, vino a verme al final de una de las reuniones. Tenía los ojos hundidos de alguien que ha llorado más que dormido, pero hablaba con una firmeza que me conmovió. Dijo que vio parte de mi audiencia en Internet. Dijo que, por primera vez, sintió que alguien como ella era escuchada sin necesidad de gritar. Me dijo que llevaba 2 años luchando por recuperar la custodia de su nieta, pero su pasado, con pequeños robos y una temporada con identidades falsas, fue utilizado como justificación para mantener alejado al niño. Y después de ver que un juez tomaba en serio mi historia, decidió intentarlo de nuevo. Ella no pidió ayuda. Ella solo quería decirme que, de alguna manera, había hecho por ella lo que nadie había hecho jamás. Demuestre que la dignidad puede ser mayor que el error. Eso me marcó más que cualquier reconocimiento legal, porque me recordó que las historias importan, no porque laven nuestro nombre, sino porque despejan el camino para que otras mujeres puedan pasar con menos dolor. Unos días después, Teresa me llamó. Dije que una organización que defiende a las mujeres en situaciones de invisibilidad institucional quería invitarme a participar en un círculo de escucha, no para dar una conferencia, ni siquiera para contar mi historia como espectáculo, sino escuchar, acoger y compartir. Fui. Me senté en un círculo de sillas gastadas, en una habitación prestada de una biblioteca comunitaria. Allí conocí mujeres que habían perdido documentos, vínculos, identidades. Mujeres que vivieron décadas sin CPF, sin registro de nacimiento, sin contrato formal. Personas que estaban vivas, pero borradas por los números. No le dije todo, pero ya dije suficiente. Y cuando una de ellas, llamada Rosa, que tenía 67 años, levantó la mano y dijo que pensaba que ya era demasiado tarde para ella, yo la miré a los ojos y le dije que yo también pensaba eso desde hacía mucho tiempo. Pero no necesitamos mucho para empezar de nuevo. A veces todo empieza con un sí. Sí para ser escuchado. Sí a existir. De vuelta en el barrio donde vivo, comencé a notar que los vecinos ya no susurraban cuando pasaba. O tal vez dejé de escuchar. Un día, la dueña del supermercado me dijo que había visto el video con mi historia. Ella habló con sencillez, sin exagerar. Solo dije que me parecía hermoso ver a una mujer de mi edad con el coraje de regresar y quedarse. La gente empezó a pedirme consejo. No es un gran consejo, como el de un abogado o un consejero, pero pocos consejos. ¿Dónde buscar ayuda para regularizar un documento? ¿Cómo hablar con la Defensoría Pública? ¿Cómo solicitar un duplicado de una matrícula antigua? Era como si mi pasado, tan sucio y escondido, ahora sirviera de manual para que otros limpiaran sus propios caminos. Me invitaron a participar en una entrevista de radio comunitaria. Me negué. Todavía no me siento cómodo con los micrófonos, pero escribí una carta que el presentador leyó en directo. En él dije del que nunca quise convertirme en un ejemplo, que no hay heroísmo en sobrevivir. Pero si alguien necesitara coraje para regresar a casa, para buscar un niño, para salir del nombre falso, podría usar mi historia como puente. Mi nieto me envió un dibujo. Era una mujer con un corazón enorme en el pecho. A su alrededor había pequeñas estrellas. Escribió que era yo, y que ahora era una estrella de coraje. Guardé este papel en la pared de mi dormitorio, no por vanidad, sino porque durante mucho tiempo me vi como un agujero. Hoy puedo verme como un punto de luz. También recibí una carta oficial de la defensa.
reconociendo mi colaboración en un proceso público y recomendando un mayor acceso a programas de reinserción social. Es solo un papel, pero representa algo que siempre me ha sido negado: reconocimiento sin juicio. No todos son flores. Todavía recibo miradas enfadadas. Todavía hay quienes dicen que una mujer como yo debería permanecer en la oscuridad, que lo correcto sería desaparecer para siempre. Pero estas voces ya no tienen poder, porque ahora entiendo que la opinión de alguien que nunca me ha visto desde dentro no define el valor de mi viaje. El otro día volví a encontrarme con Yolanda. Fuimos a tomar un café a una antigua panadería. Ella dijo que está orgullosa de mí, que cuando me mira, ve a la chica que sobrevivió a los peores escenarios y aún así encontró la manera de reconstruirse con sus propias manos. Nos abrazamos, largo, fuerte, como quien celebra lo imposible. Hoy escribo a mano todas las noches. No es diario, es un cuaderno de semillas. En él anoto frases que escuché, que viví, que pensé, y tal vez algún día vean un libro que no trata sobre la tragedia, pero sobre el regreso, porque morir en el sistema es una cosa, pero renacer en tu propia piel es mucho más difícil y mucho más hermoso. Si ha llegado hasta aquí, es posible que necesite escuchar esto ahora. Usted no está solo, no eres tu error, no eres lo que te quitaron, eres lo que decides plantar a partir de ahora, con dolor, con miedo, con recuerdo, pero con elección. Comenta con la palabra semilla si de esta historia germinó algo dentro de ti. Comparte con alguien que necesita volver a creer que la vida no se acaba. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho, activa la campanita. Aquí, cada historia es una raíz, y cada mujer que florece es una respuesta al mundo que intentó enterrar su existencia, porque todavía estamos vivos, y eso, en sí mismo, ya es una revolución. La verdadera transformación no siempre es ruidosa. Sucede en el silencio de los detalles, en las elecciones diarias que nadie ve, en la forma en que respondes al mundo después de haber sido destrozado por él. Y así siguió mi vida, como un hilo de coser firme que sujeta las telas más rasgadas sin necesidad de aplausos. El centro comunitario donde doy clases empezó a acoger a mujeres más maduras. Algunos llegan tímidos, mirando al suelo, con cuadernos vacíos y las manos encogidas. Otros llegan desconfiados, como si no creyeran que todavía hay lugar para ellos en un mundo tan acelerado. Pero, con el tiempo, empiezan a aflojarse. Se lee su nombre en voz alta por primera vez. Otra escribe la palabra hija con lágrimas en los ojos. Y miro, no como profesor, sino como testimonio de que es posible reconstruir el sentido, incluso en ruinas. Mi rutina tomó forma. Me levanto temprano, preparo mi café tranquilamente, barro la acera incluso cuando no pasa nadie. Aprendí a valorar el sonido de la tetera, el viento que entra por la ventana, el sonido de las hojas secas al pisar la calle. Estos sonidos, que antes pasaban desapercibidos, hoy me recuerdan que estoy vivo, no como un nombre registrado, sino como alguien que habita plenamente el presente. El otro día recibí una llamada de un programa social del gobierno. Alguien nominó mi nombre para ayudar con un proyecto de reintegración de mujeres abandonadas. La propuesta era sencilla: ayuda a otras mujeres a plasmar sus historias en papel, informar, organizar, registrar. Acepté. Y allí, sentada frente a archivos, escuchando voces que apenas salían de mi garganta, me di cuenta de que el dolor no era solo mío. Tuvo muchas versiones, muchos rostros, muchos nombres olvidados por el tiempo. Una de ellas, llamada Alda, me dijo que vivió 20 años con el nombre de otra persona. Se escapó de un marido violento y utilizó la identidad de una mujer muerta para conseguir trabajo. Cuando la descubrieron, lo perdió todo. Pero ahora, con la ayuda del proyecto, comencé a armar la documentación real. Al final del servicio, me dijo que solo decidió intentarlo porque vio mi historia en la televisión y que, si una mujer que fue enterrada en papel logró renacer, tal vez ella también pueda hacerlo. No es fama, no es una victoria, es reparación. Cada historia escuchada, cada registro recuperado, cada mujer que vuelve a existir ante el Estado es una grieta en el sistema que intentó borrarnos. Y cada una de estas grietas es una forma de resistencia. Clara continúa en su vida. A veces me llama solo para escuchar mi voz. Otras veces simplemente envía una foto o un breve audio de su nieto Ka En Ting.
Ya no nos cobramos nada entre nosotros. Simplemente existimos tal como somos. Y este tipo de amor es el más maduro que he conocido. Un amor sin exigencias, pero con presencia. También recibí una invitación para participar en un documental. Al principio me negué, pero luego pensé que tal vez había llegado el momento de dejar constancia de esta historia para quien venga detrás de mí. No como un símbolo, pero como un puente. Grabé las declaraciones en un estudio sencillo, con luz amarillenta y silencio respetuoso. Hablé con calma, sin florituras. Le dije lo que era necesario. Al final, dejé una frase escrita en un papel que será leída en la última escena del documental. Está escrito así: no recuerdo todos los nombres que usé, pero recuerdo el momento en que volví a responder por el mío. Y en ese instante, me sentí completo. Hoy, cuando camino por la feria del barrio, escucho que me dicen mi verdadero nombre con naturalidad. Que tengas un buen día, Elena. Gracias, señora Helena. Son palabras simples, pero para mí son medallas, porque me devuelven a la superficie. Después de haber sido enterrado vivo por los sistemas, por los errores, por los silencios, ahora estoy aquí, no para demostrar nada, pero vivir con sinceridad. En las noches más frías, todavía tengo miedo. Todavía reviso recuerdos que duelen. Todavía sueño con lugares oscuros. Pero hoy, cuando me despierto, no huyo. Enciendo la luz, pongo los pies en el suelo y me repito lo que escribí en el cuaderno de semillas. No necesitas el perdón para existir, necesitas coraje para continuar. Si todo este viaje te ha afectado, si en algún momento sentiste que partes de ti también fueron borradas por el mundo, comenta con la palabra presencia. Porque estar presente, al fin y al cabo, es el mayor acto de victoria. Comparte esta historia con alguien que necesita reconocerse nuevamente. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho, activa la campanita. Aquí, cada historia es más que superación. Es una presencia legítima en el mundo, incluso cuando todo intentaba sacarnos del mapa. Hubo un tiempo en el que pensé que morir estaba desapareciendo. Esa muerte fue el final. Hoy, después de todo, entiendo que morir significa ya no ser recordado. Significa ya no tener eco. Se trata de no dejar marcas. Y durante muchos años fui una mujer que existió sin dejar rastro. Ahora bien, las marcas que dejo no son heridas. Estas son señales de que he pasado. Y eso, para mí, es la vida. El proyecto del centro comunitario creció. Comenzamos con 7 mujeres sentadas en sillas prestadas. Hoy tenemos más de 30. Llegan con los ojos bajos, historias entrelazadas de violencia, abandono y vergüenza. Pero a las pocas semanas, algunos levantan la mano para decir que finalmente entendieron un contrato. Otros dicen que pudieron programar un examen de salud sin miedo. Hubo una, llamada Genilda, que escribió su propio nombre por primera vez a los 63 años. Y cuando terminó, me miró con lágrimas en el rostro y dijo que ahora podía dejar algo firmado para sus nietos. Estos momentos son invisibles en los periódicos, pero son victorias profundas. Son pequeñas revoluciones que nacen en el silencio y cambian el mundo que las rodea. Me invitaron a asistir a una audiencia sobre políticas públicas dirigidas a mujeres en situación de abandono documental. Me senté al fondo de la sala, escuchando términos técnicos, estadísticas frías, gráficos. Pero cuando uno de los representantes del comité pidió que alguien hablara desde su propia experiencia, las otras mujeres en la sala me señalaron. Me puse de pie. La voz llegó con calma y dije lo que tenía que decir. No soy un número, no soy un error. Fui olvidado, pero no borrado. Y si estoy aquí ahora es porque elegí no ser enterrado en el silencio. La habitación quedó en silencio. Entonces aparecieron algunos aplausos. Discreto, pero cierto. Y en ese momento, más que escucharme, fui considerada. Visto como alguien que no solo sobrevivió, sino que ayudó a cambiar la perspectiva de quienes nunca entendieron lo que significa vivir sin un nombre oficial. Recibí una invitación de una escuela pública de las afueras. La coordinadora, una mujer con una voz fuerte, dijo que quería que los estudiantes adolescentes escucharan sobre el valor de su propia historia. Fui allí. Me senté en círculo con chicas de entre 14 y 17 años. Escucharon en silencio. Algunos lloraron. Otros me preguntaron si alguna vez quería desaparecer del mundo. Respondí honestamente.
Dijo que ya quería, sí, pero elegí quedarme, porque vivir con la verdad, incluso con todas las consecuencias, siempre es mejor que vivir escondido. Al final de la reunión, una chica me entregó una nota escrita a mano apresuradamente. Estaba escrito que había pensado en dejar la escuela, pero ahora quería intentarlo un poco más. Dijo que quería que la vieran de verdad. Eso me desarmó. Regresé a casa con ese papel en el bolsillo y el corazón lleno de propósito. Hoy tengo una rutina diferente. Sigo siendo simple, pero con presencia. Formo parte de un comité informal de apoyo a mujeres mayores sin vínculos familiares. Ayudamos con trámites, orientación o simplemente escuchando. Porque escuchar es a veces todo lo que se necesita, que alguien necesita volver a sentirse vivo. También participo en un pequeño grupo que ayuda con la reconstrucción de documentos perdidos por incendios, inundaciones o abandono. Mujeres que vivieron 30, 40 años al margen y ahora quieren, poco a poco, volver al mapa. No se trata de estatus, se trata de existir oficialmente, tener acceso a medicamentos, a una jubilación justa, un nombre válido. Mi historia ya no es solo mía, ahora camina junto a otros, y ya no controlo los caminos que ella toma. Simplemente sigo caminando, aferrándome a mi paz, a mi lucidez y a mi elección de vivir dignamente hasta el último día. Clara me llevó al médico el otro día. Una cita de rutina. Ella realizó mis exámenes mientras yo llenaba el formulario. Cuando llegó al nombre del responsable, escribió su propio nombre y al lado, entre paréntesis, escribió hija. No dijo nada, pero ese paréntesis fue más grande que cualquier discurso. El nieto creció. Ahora llámame por mi nombre. Dice que soy tu abuela en voz alta y firme. Me dibuja con una capa, como si fuera una especie de heroína doméstica. Sonrío, pero le explico que la heroína es la que cuida, la que regresa, la que se queda, y que, si quiere ser alguien grande, necesita aprender a respetar las pequeñas historias, los que el mundo intenta olvidar. Si has seguido esta historia hasta ahora, comenta con la palabra trayectoria, porque la vida no está hecha de finales felices, está formado por caminos honestos. Comparte con quienes necesitan recordar que todavía hay tiempo para cambiar. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho, activa la campanita. Aquí no contamos historias sobre quién ganó todo. Contamos historias de quienes eligieron continuar a pesar de que todo iba en su contra. Porque existir con valentía, después de haber sido borrada, es la forma de resistencia más hermosa que una mujer puede ofrecer al mundo. A veces, cuando el sol se pone detrás de las casas antiguas de mi calle, me siento en la silla de madera junto a la ventana y simplemente observo. El cielo cambia de color, los pájaros surcan el aire a toda prisa, y el silencio que llega ya no es vacío, es descanso. Un descanso que me llevó más de 60 años conseguir. Un descanso que no llegó de favores, sino de enfrentamientos. Resulta extraño pensar que todo empezó con una frase absurda. La señora está muerta. Esta frase, que al principio me aterrorizó, hoy suena como una metáfora de todo lo que me vi obligado a enterrar para sobrevivir. Y aún así, sigo aquí, con el alma cosida por dentro, con las heridas transformadas en piel nueva, con el corazón que aún late, aún después de tantas caídas. No soy perfecto, nunca fui, pero aprendí que la dignidad no vive en la perfección, vive en la decisión de no mentirse más a sí misma.
a no aceptar más vivir de rodillas por los errores que nos han impuesto o por los que hemos cometido. Vive en el coraje de mirar a los ojos a quienes lastimamos y decir: hice lo que pensé que tenía que hacer, pero hoy quiero hacerlo de manera diferente. Ella vive en la fuerza de decir: sigo aquí. Hoy agradezco a cada persona que me escuchó, a cada mujer que compartió conmigo su historia, sus silencios, sus pedazos sueltos. A cada uno que me dijo en voz baja que se veían en mí, aún sin haber pasado nunca por todo lo que pasé. Porque no se trata de repetir caminos, se trata de reconocer dolores similares, culpa similar, cicatrices que, aunque tengan diferentes formas, arden de la misma manera. Agradezco a Clara, mi hija, por volver, por elegir escuchar, por permitirme volver a estar en su vida, aunque sea poco a poco, aunque sea con cuidado. Agradezco a mi nieto, quien me enseñó que el amor también puede nacer tarde, que no existe una edad adecuada para construir el cariño. Esa sangre puede ser peso, pero también puede ser un puente. Agradezco a las mujeres del grupo, que me dieron un motivo para levantarme cuando la vergüenza aún insistía en hacerme retroceder. Agradezco a Teresa, que creyó en mis palabras cuando nadie más lo hizo. Agradezco a mi amiga de la infancia, Yolanda, que me dio más que documentos. Me dio memoria. Volvió a mí. Y me agradezco a mí mismo, por no aceptar la versión de que debería desaparecer, por no matarme por dentro cuando el mundo intentó enterrarme en papel, por resistirme, incluso cuando me dolió más de lo que puedo explicar con palabras. Aprendí que el dolor enseña, pero escuchar cura, que no es suficiente para sobrevivir. Hay que hacer algo con lo que dejó el dolor. Transformarse en gesto, en ayuda, en palabras, en presencia. Aprendí que decir la verdad no borra el pasado, pero le da un nuevo significado. Y a veces eso es suficiente. Hoy no quiero que sientas pena por mí. No quiero que me vean como un ejemplo o un héroe. Solo quiero que mi historia sirva como una vela encendida en un cuarto oscuro. Una luz pequeña pero constante. Un recordatorio de que todavía hay tiempo. Que aunque te hayan quitado todo, si aún respiras, todavía hay algo que se puede reconstruir. Porque no se trata de vencer al mundo, pero superarse a uno mismo, lencio. La parálisis misma. La idea misma de que ya es demasiado tarde, tarde para amar, demasiado tarde para empezar de nuevo, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para nada de esto. Esa es la lección que me llevo, la lección que dejo. Si escuchaste esta historia hasta el final, si algo dentro de ti se movió, si surgieron lágrimas o si regresaron viejos recuerdos, debes saber que esto no es debilidad. Esta es una señal de que todavía estás vivo por dentro. Y estar vivo por dentro es la única condición necesaria para escribir un final diferente. Comenta con la palabra luz si esta historia iluminó algo dentro de ti. Compártalo con alguien que necesite escuchar esto antes de tomar una decisión importante. Deja tu me gusta. Suscríbete al canal Emoção de Velho. Activa la campanita. Aquí no pretendemos que la vida fuera fácil. Honramos a quienes tuvieron el coraje de continuar incluso cuando todo parecía perdido. Que tu historia, como la mía, encuentre espacio para florecer, aunque sea en la última curva del camino. Porque las flores que florecen tarde también perfuman el camino, y en ocasiones son los que más impresionan a quienes pasan por allí. Gracias por escucharme.
Gracias por verme. Y gracias, sobre todo, por recordar que las mujeres como nosotras todavía podemos elegir vivir con sinceridad. Hasta el final.